Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Un gusto saludarles a cada uno de ustedes, ¿verdad? En sus hogares. Estoy con mi esposa, Keren, y nuestro bebé de casi 4 meses. Él se llama Luis Adrián y mi hija, aquí por mi hombro, ¿verdad? Ella se llama Gracia. Está hidratándose ahorita por la calor de San Pedro Sula. Es un gusto para nosotros, ¿verdad? Un privilegio, hermanos, poderles ver, aunque sea por este medio, y esperar ser de bendición, ¿verdad? Así como para nosotros ya lo es el poder estar en comunión con ustedes. Pasamos al mensaje, me imagino ya, ¿verdad? Muy bien. Entonces voy a invitarles, hermanos, a que podamos abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 12. El Evangelio de San Lucas, capítulo 12, y vamos a ir al verso 13, donde el Señor Jesucristo habló acerca de la parábola del rico insensato. Vamos a estar meditando en esta porción y lo vamos a hacer bajo el tema ¿en qué consiste la vida del hombre? Ese va a ser el tema bajo el cual vamos a tratar esta porción de la Escritura. ¿En qué consiste la vida del hombre? Y dice ahí la palabra del Señor en San Lucas capítulo 12, verso 13. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Vamos a orar, hermano. Te agradecemos, Señor, por el privilegio que nos das de poder meditar en tu palabra, de poder reunirnos, Señor, como tu pueblo y alabarte, Señor. Y sin duda que es maravilloso, Padre bendito, que tu Santo Espíritu habite en nosotros, puesto que aún estamos distantes los unos de los otros. Sin embargo, en espíritu, Señor, nos mantenemos unidos como tu pueblo, como ese grupo de personas, Señor, que tú has redimido por tu gracia, Señor, que nos has salvado y nos has dado la vida eterna, Padre amado. Y gracias, Padre bendito. Y si es que entre nosotros hay alguien que está escuchando y quizás aún no es salvo, no forma parte de esa familia, pues que tú, Padre, puedas obrar, así como lo hiciste un día en nosotros, para salvación. Gracias por el privilegio, Señor, y gracias por cada una de las familias que aquí están representadas. Que tu palabra, Señor, pueda obrar y hablar a cada corazón, según sea, Señor, la necesidad espiritual de cada uno. En el nombre de Cristo, gracias te damos, Señor. Amén. Muy bien, hermanos. ¿En qué consiste la vida del hombre? Esta es una parábola, por supuesto, que ya la gran mayoría conocemos, y no es que todos. Sin embargo, vamos a tratar de sacar algunas enseñanzas importantes para nuestra vida a través de esta porción. El título de la porción, ¿verdad?, que comprende los versos desde el 13 al 21, pues le llama el rico insensato, ¿verdad? Sin embargo, esta porción inicia por medio de un individuo, ¿verdad? Y podemos decir, hermanos, que en esta vida las personas siempre andan en busca de satisfacer sus necesidades, sean físicas como emocionales, sean necesidades de sentirse seguros o tener bienestar. Siempre buscan llenar su vida de todo cuanto tengan a su alcance, con tal de sentirse realizados. Eso es muy normal, eso es parte de la vida de cualquier ser humano, tanto como usted, así como yo. El problema, hermano, está hacer de la vida el fin, ¿verdad?, de esta forma. El fin de nuestra vida, hacerlo de esta forma. Y es por eso que en esta noche vamos a tratar este tema. Pero ¿en qué consiste la vida del hombre? ¿Verdad? Y la palabra de Dios en esta porción nos va a ayudar a poder contestar esa pregunta.
Aquí miramos en primer lugar la parábola del rico insensato y haciendo una consideración general, podemos decir que en esta porción de las Escrituras, el Señor Jesucristo estaba enseñando a la multitud en la tierra de Galilea, ¿verdad? Usted puede venir viendo el contexto desde los capítulos anteriores. Cuando de repente, ¿verdad? Llegamos a esta porción y aparece en escena un hombre anónimo. No sabemos quién es, no se nos dice el nombre, ni de dónde era siquiera. No sabemos nada más que simplemente él, ¿verdad? Levantó su mano y dijo, Señor, uno de la multitud, dice aquí el pasaje, ¿verdad? Aparece este hombre anónimo reclamando justicia. Este hombre salió de la multitud y le pidió al Señor que solucionase una disputa entre su hermano y él mismo acerca de una herencia. Bueno, se ha dicho, hermanos, que donde hay un testamento, por lo general siempre aparecen muchos parientes, ¿verdad? Y este parece ser un ejemplo claro de esto, ¿verdad? Sin embargo, miramos aquí en el verso 13. Le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Di a mi hermano, es decir, gran maestro de justicia, ayúdame. Aquí hay necesidad de ti en este mundo avaro. Aquí soy víctima de la injusticia. Y esto de parte de mi propio hermano, quien retiene de mí mi porción legítima de la herencia que nos ha tocado. Parece que de esta forma, ¿verdad? Podemos entender que este hombre llega delante del Señor pidiendo justicia. Y lo que este hombre, hermano, deseaba en realidad no era justicia. Lo que este hombre deseaba era posesión. Y ya lo vamos a ver. Él solo deseaba que Jesús ejerciera su autoridad. Posiblemente, el hermano al que se refiera era el primogénito. Posiblemente, ¿verdad? El hermano de él, de quien él estaba pidiendo que se hiciera justicia en repartir los bienes, ese hermano podía ser el primogénito. Y recuerda, hermanos, que la ley le otorgaba una doble porción de herencia al primogénito, ¿verdad? Es lo que la Biblia llama como el derecho de la primogenitura. De hecho, lo podemos ver en Deuteronomio 21:17. Dice ahí la escritura en Deuteronomio 21:17, mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que le correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. ¿Qué es lo que significa, hermano? Un hombre, en el contexto de Deuteronomio, lo que está hablando, ¿verdad? Que un hombre tuvo un hijo, su primer hijo, el primogénito, pero quizás con una mujer con la cual no llegó a casarse, o que con el tiempo despreció, ¿verdad? O repudió, le dio divorcio. Y luego este hombre se juntó a otra mujer, tuvieron más hijos, y este era un hogar establecido. Aún así, dice la Escritura, ya sea que el primogénito fuera de su esposa legítima, ya sea que este hijo hubiera nacido posiblemente en fornicación, en adulterio, o aún fuera considerado tal vez como un hijo bastardo. Pero si era el primogénito, el padre estaba obligado a darle el doble de porción de herencia con respecto al resto de sus hijos. Esta era una ley que no podía ser quebrantada en el pueblo israelita, obviamente, en el pueblo judío. La ley así lo demandaba. Por lo tanto, este hombre anónimo que aparece, posiblemente quería que su hermano, quien posiblemente era el primogénito, no le tocara esa doble porción, sino que él quería recibir más porción para él, más posesión. Por lo tanto, podemos discernir aquí, hermanos, que este hombre lo que menos andaba buscando era justicia. Él deseaba posesión.
Eso era lo que él quería. Sin embargo, vamos a ver en segundo lugar, habiendo hecho esta consideración general de lo que es la parábola del rico insensato, en segundo lugar podemos ver, hermanos, el rol de Jesucristo entre la multitud. ¿A qué vino Cristo? Bueno, para nosotros los creyentes eso lo tenemos muy claro, especialmente nosotros en las iglesias de sana doctrina, por la gracia de Dios. Sabemos y estamos convencidos a qué vino Cristo. Fíjense que las sectas le van a decir que Cristo vino a enseñarnos cómo ser buenas personas. Las sectas le van a decir que Cristo vino simplemente a cumplir la voluntad del Padre para que el hombre pueda ser feliz obedeciendo a Dios en esta vida. Las sectas, ¿verdad? O las falsas religiones o las doctrinas falsas nos pueden decir, ¿verdad? Que Cristo vino simplemente para hacernos mejores personas, para poder amar la naturaleza y amar a las demás personas como a nosotros mismos. Un gran líder que nos vino a enseñar muchas cosas buenas. Hay que tener claro algo, sin duda, hermanos, que Cristo nos vino a dar grandes lecciones que aún el mundo utiliza, hermano. El mundo habla de la regla de oro, el mundo habla de, por ejemplo, vaya, la sabiduría de Salomón, cuando Cristo dijo, y aquí más que Salomón en este lugar, dijo en una porción él. Pero Cristo, hermanos, ¿cuál es el rol que tuvo entre la humanidad? Y eso es lo que él dice en el verso 14. Si usted lee, mire, mas él le dijo, o sea, el Señor Jesucristo, ¿verdad? El Maestro, le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? O sea, el Señor Jesucristo aquí le está diciendo a este hombre anónimo, joven, yo no he venido aquí para ejercer de juez o para repartir herencias. Ese no es mi propósito, ese no es el rol que yo tengo entre la humanidad. El Señor aquí se negó completamente a dar el fallo según la conveniencia propia de este joven, ya que él no vino a mediar conflictos terrenales. Si bien es cierto, hermanos, que una de las funciones de Cristo es ser juez de toda la tierra, ¿verdad? Eso lo podemos comprobar en Juan 5:22, por ejemplo, donde Juan escribe, ¿verdad? Porque el Padre a nadie juzga, dice, sino que todo el juicio ha dado al Hijo. Todo el juicio ha dado al Hijo, dice aquí la palabra de Dios. Y mire que es interesante esa porción, y especialmente en el verso 23, San Juan 5:23, porque dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. La Escritura, hermanos, nos enseña claramente este versículo, especialmente San Juan 5:23, nos habla y va mucho, nos muestra, ¿verdad? Y va mucho más allá, inclusive de mostrarnos a Jesús como un simple embajador que actúa en nombre de un monarca, por cuanto le atribuye igualdad plena y completa con el Padre. Hermanos, aquí el Señor Jesucristo, ¿verdad? Si bien uno de sus papeles como segunda persona de la Trinidad que es ser el juez de toda la tierra, pero eso no sucede en la primera venida, sino que sucederá en la segunda venida, cuando todos, ¿verdad? La humanidad tenga que rendir cuenta delante de él. Jesucristo en su primera venida no vino a juzgar al mundo. Jesucristo en su primera venida no vino a condenar al mundo, sino que él vino a salvarnos, como nos dice San Juan 12:47. Dice la palabra del Señor, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, dijo él, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a qué, hermanos, a salvar al mundo. Lo dice clarito ahí en San Juan 12:47.
De modo que el arbitraje sobre una discordia por herencias era un asunto que solo competía a las autoridades civiles. Este hombre, ¿verdad? Este hermano que estaba reclamando justicia por la herencia o la porción de herencia que le correspondía respecto a su otro hermano, no pudo obtener de parte del maestro una resolución porque él no vino para eso. Y aquí, hermano, en el tercer punto es donde vamos a determinar que por qué este hombre, ¿verdad? Este hombre anónimo que supuestamente exigía justicia, ¿cómo podemos determinar nosotros que él en realidad era posesión lo que andaba buscando? Bueno, mire lo que dice el verso 15. Luego de que Cristo les dijo en el verso 14, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Dice en el verso 15, hermano, siempre en Lucas, capítulo 12, verso 15. Y él les dijo, ¿verdad? El Señor Jesucristo, mirad y guardaos de toda avaricia. Eso es lo que desnuda a este hombre anónimo, hermano. Él andaba en avaricia buscando posesiones. Él quería quitarle a su hermano lo que a él le correspondía. El contexto nos lo enseña claramente, que este hombre quería quitarle parte de la herencia que le correspondía a su hermano porque era avaro. Y por eso el Señor, al conocer el corazón, les dice, yo no he venido a juzgar a nadie, ni a partir herencias de nadie. Por lo tanto, miren, y guárdense de toda avaricia. ¿Por qué, hermanos? Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y es aquí donde entramos al tercer punto. El propósito de la existencia humana. La vida del hombre, hermanos, no consiste en la abundancia de los bienes que posee o en satisfacer sus deseos. No radica en lo que tiene o en lo que no tiene o que puede llegar a tener. Por tanto, nosotros, hermanos, no debemos de aferrarnos a las cosas de la tierra. La avaricia es un pecado del cual tenemos que estar constantemente precavidos, porque la dicha y el consuelo no dependen de la riqueza de este mundo. Las cosas del mundo no satisfacen los deseos del alma. Y aquí hay una parábola que muestra la necedad del hombre y la necedad de la mujer que siguen, hermanos, ¿verdad? La avaricia o el anhelo del bienestar y de los bienes materiales en esta vida. Ellos un día mueren y ahí es donde descubren su miseria. Miremos lo que el Señor Jesús relató en cuanto a esto. Dice el verso 16. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. ¿Qué haré? ¿Qué pregunta, verdad? ¿Qué haré? Hermano y hermana, por muy pobres, humildes que podamos ser, o quizás el Señor nos ha rodeado por lo menos de bienes suficientes para llevar una vida modesta, pero todos, hermanos, como cristianos podemos hacernos esta pregunta. ¿Qué haré con lo que el Señor me ha dado? Porque eso que el Señor le ha dado, en algo le sirve al Señor. Hermanos, no importa. Mire, yo encuentro en la Biblia a una viuda que no tenía más que 2 monedas, 2 blancas, dice la Escritura. Y no tenía más, dice, no tenía, era todo su sustento, especifica de hecho uno de los evangelios. O sea, ella tenía esas 2 monedas y ella dijo, ¿las doy como ofrenda a mi Dios o la guardo para la cena? Tengo que decidir, o ceno hoy o le doy mi ofrenda al Señor. Y usted sabe la historia de esa
de esa viuda lo que decidió. Ella prefirió dárselo al Señor, y aunque la Biblia no nos menciona absolutamente nada más después, sin embargo, hermano, le puedo asegurar que el Señor no dejó desamparada a esa hermana viuda. De modo que usted y yo podemos preguntarnos con los bienes, con los talentos, con los dones que el Señor nos ha dado, ¿qué haré? Porque los mundanos se preguntan lo mismo, pero de una forma egoísta, ¿no? Este hombre, ¿verdad?, de la parábola, obviamente que al ser una parábola, es un personaje ficticio. Sin embargo, representa el corazón de la humanidad. Y ese hombre dijo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. En pocas palabras, hermano, a este rico le abrumaban las riquezas que poseía. Le abrumaban, le causaban, eran un fastidio. Ya para él eran una carga, hermanos. Ya no hallaba él qué hacer con tanto. Pero nunca le pasó por la mente la posibilidad de usar su extraordinaria riqueza para beneficio de otros. Hermanos, esa pregunta, ¿qué haré?, hecha por un hombre, por una mujer temerosos de Dios y poseyendo quizás esa cantidad de riqueza o quizás menos, hubiese sido, hermanos, una fuente para expandir el evangelio, una fuente para ayudar o para beneficiar a su prójimo, una fuente para usarlos como una herramienta para el servicio de Dios. Usted y yo, hermanos, algo tenemos, por muy humilde que consideremos que sea, pero que en las manos del Señor puede ser una gran herramienta para sus propósitos. ¿Qué haré? ¿Qué hará usted, hermano? ¿Qué haré yo con lo que el Señor nos ha dado? ¿Qué podemos hacer? Algo el Señor puede hacer, hermanos, si nosotros lo ponemos a sus pies. Sin embargo, el mundano, el incrédulo, el que no tiene a Cristo en su corazón y que vive para este mundo, también se pregunta, ¿qué haré? A este hombre le abrumaban, pero su corazón egoísta no le dejaba, hermano, ver la necesidad de los demás, porque él vivía solo para sí. Y dice el verso 18, y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Pero viene el verso 19, y diré a mi alma, oiga bien, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Muy bien, hermano. Este hombre, sintiéndose seguro con su cosecha, pensaba dedicarse a la vida fácil. Él se fundaba en varias presunciones falsas que podemos analizar. Mire, en primer lugar, en este verso 19 podemos ver que este rico insensato pensaba que el alma se puede satisfacer con bienes materiales. Y no es así, hermano. O sea, un bien material nos puede dar una felicidad terrenal, pasajera. Rápido se pasa. Sin embargo, el alma no se satisface, hermanos, con bienes materiales. Sintámonos dichosos, hermanos, porque mire, puesto que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, yo puedo ir, por ejemplo, a un lugar y me encuentro con una hermana que tal vez en ese lugar, en esa empresa, ¿verdad? En ese comercio, ella trabaja de barrer el piso. Pero yo no la miro como una simple barrendera, yo voy y la miro como mi hermana en Cristo. Y tanto yo como usted, como ella, lo mismo valemos para el Señor, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que poseemos. O puedo entrar a una agencia bancaria. Aquí en uno de los bancos principales hay un fiel oyente, hermano en Cristo, que es guardia de seguridad. Y yo lo saludo con todo el amor como mi hermano en Cristo. Porque el mismo sacrificio que Cristo pagó por él, pagó por mí.
y somos hermanos en Cristo. Que él tenga un puesto o tenga otro, como la sociedad sí hace diferencia, pero entre creyentes eso no vale, hermano. Porque su vida y la mía no vale por los bienes que tenemos, vale por el sacrificio que Cristo pagó en la cruz, por la sangre de Cristo, que él derramó para redimirnos. ¿Te das cuenta qué hermoso, no? Que es ridículo poder nosotros creernos más o mejores por las cosas que tenemos. Es ridículo, hermano, porque valemos para Cristo lo mismo. Y si usted y yo tenemos más que otros, también, hermano, es por la gracia de Dios. Porque el alma así es como se satisface en el ámbito espiritual. Pero algo más, este rico insensato se fundó en otra presunción falsa, que los bienes le durarían muchos años. Sabe, hermano y hermana, con esta pandemia que nos ha venido a cambiar la vida, ¿verdad? Prácticamente. ¿Cuántas personas quizás iniciaron el año, hermano, con buenos planes, queriendo salir adelante, haciendo un negocio, quizás endeudándose, tratando de hacer con sus manos lo que es correcto y bueno? Y cómo esto les vino a derribar, hermanos, quizás sus planes, porque no hay ventas, se cerró todo el comercio. Difícil, hermanos, difícil, situaciones difíciles que aún el pueblo de Dios también hemos estado pasando. Sin embargo, hermano y hermana, ¿por qué sucede esto? Porque los bienes no duran toda la vida, hermano. Por eso también para el cristiano, poner su esperanza en las cosas materiales, en el título que por la gracia de Dios ha llegado a tener académicamente hablando, ¿verdad? O cualquier otra cosa, poner nuestra esperanza en esas cosas, hermano, es un grave error. Porque algo puede venir de repente y la vida nos puede cambiar. Pero si nos fundamentamos en la esperanza de Cristo, en su palabra y en sus promesas, ay, hermano, esa es otra historia. Y qué hermoso, ¿verdad? Este hombre, en primer lugar, ¿verdad? El rico insensato pensó que los bienes materiales iban a satisfacer su alma. En segundo lugar, que esos bienes le iban a durar por muchos años. ¡Qué ignorancia! Pero mire aquí, hermanos, ¿por qué se le llama insensato? ¿Y por qué más adelante la misma Biblia le dice necio? Porque hay otra presunción falsa en la cual este rico insensato se fundó. Y es que él pensó, hermanos, que viviría para disfrutar de ellos. Él estaba presumiendo de que sus bienes lo iban a hacer feliz por el resto de su vida, que esos bienes ahí iban a estar por siempre, pero sobre todo, que él iba a vivir muchos años para disfrutarlos. ¿Y qué dice el verso 20, hermanos? Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Aquí podemos tomar, hermanos, estas hermosas enseñanzas para poder nosotros vivir bajo el propósito por el cual Dios nos tiene, bajo el propósito por el cual Cristo nos ha redimido, hermano. Y saber que nosotros como cristianos no podemos fundamentar nuestra vida en las cosas materiales, hermano. Las cosas materiales para el cristiano simplemente deben de ser una herramienta con la cual el Señor
nos bendice, nos da para cubrir nuestras necesidades, pero también para dar para las necesidades de otros y sobre todo para honrar al Señor y cumplir sus propósitos en nuestra vida. Pero los bienes materiales, hermano, su trabajo, sus bienes, sus posesiones, el título académico que puede llegar a tener, su profesión, el lugar donde trabaja, especialmente aquí en la ciudad, ¿verdad? Donde se puede todavía aspirar a más y donde de hecho el mundo, ¿verdad? Acorrala a los jóvenes para que busquen estas cosas. Hermanos, esas cosas no pueden ser el fin de la vida de un cristiano. O sea, no deben de ser el objetivo, sino simplemente, hermanos, un medio por el cual nosotros hacer la voluntad de Dios. Y ya lo hemos visto. ¿Por qué, hermano? Porque no sirven para nada, sino simplemente para lo que ya hemos dicho, ser un medio por el cual Dios pueda bendecirnos, nada más. El rico, hermano, hermana, no había contado con la súbita citación para presentarse ante Dios y abandonar la fortuna que con tanto afán había logrado. La avaricia, podríamos decir, que es el insaciable deseo de posesiones materiales y deleites mundanos, y es uno de los impulsos más intensos de toda la vida. Un impulso tan sutil, hermanos, ya que se aloja en lo más secreto del corazón. Por ejemplo, yo creo que usted y yo hemos conocido hermanos en Cristo, redimidos por la sangre de Cristo, salvos, que estaremos juntos con Él en la gloria, con ellos, pero que en su concupiscencia han experimentado el pecado de la avaricia. Aún así, ¿conoce usted algún hermano en alguna iglesia local que haya sido disciplinado o puesto en disciplina por el pecado de avaricia? ¿Conoce alguno? Este hermano lo vamos a poner en disciplina por avaro, por adulterio, fornicación, obviamente que sí, ¿verdad? Hasta por robo. Tantos casos, tantos pecados. Ay, hermano, pero el pecado de la avaricia, dígame, preséntemelo, quiero conocer a ese hermano yo. Es tan sutil, hermano, porque se aloja en nuestro corazón. Puede tentarnos, podemos ser tentados, claro que sí, hermano, porque recuerde lo que dijo el mismo diablo con respecto a Job. Piel por piel, dice. El hombre dará todo con tal de conservar su vida. Y en ese piel por piel, hermanos, con tal de nosotros sentirnos realizados, con bienestar, con lo suficiente para llevar una vida libre de sufrimiento, podemos, hermanos, embarcarnos en el peligroso camino de la avaricia. Debemos de tener cuidado. ¿Recuerda usted lo que dice Efesios 5:3? Efesios 5:3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre, dice, entre vosotros como conviene a santos. ¿Qué es lo que más deseamos en esta vida, hermano, hermana? ¿A Dios y las cosas eternas o disfrutar de los placeres del mundo? ¿Vivimos contentos, hermanos, con lo que tenemos actualmente? Aunque posiblemente, y esperamos que así sea más que el pan diario que necesitamos para vivir. Somos cuidadosos, somos responsables en proveer materialmente más para nuestra familia que lo que nos cuidamos de proveer espiritualmente para nuestro hogar o para los que nos rodean. Estas son preguntas que debemos de hacernos como cristianos. ¿Qué es más importante para nosotros? En pocas palabras, las provisiones materiales o las provisiones espirituales que Dios nos ha dado en Cristo. Sí, hermano, todo tiene su lugar, por supuesto. Dios lo sabe. A tal punto que Él dijo que valemos más que unos simples pajarillos a los cuales Él mantiene día a día. Nosotros valemos más para Él. Y Él tiene cuidado de nosotros, hermanos. De modo que podemos ir concluyendo el mensaje
hablando de el propósito de la existencia humana. ¿Para qué está el hombre en este mundo, hermano? ¿En qué consiste la vida del hombre? Que es el tema de este mensaje. Fíjese que a este hombre insensato, a este rico, el Señor, Dios, lo llamó necio. ¿Por qué? Por dos cosas principales. Porque este hombre creía que una vida de deleites terrenales y abundantes y bienes seguros era la suma de la felicidad humana. Y se equivocó. Porque este hombre insensato, poseyendo los medios para obtener esos deleites, mediante la prosperidad de su oficio, se entregó más bien al placer y a los deleites mundanos. Él se derrochó, hermano, a vivir una vida de deleites mundanos, carnales, que pensaba que lo iban a satisfacer por siempre y solo le trajeron desgracia. De modo, hermano y hermana, que la vida del hombre, la vida de la mujer, consiste en regresar a Dios, a su Creador, no por medio de una religión, de una iglesia, eso lo sabemos, porque nada de esto puede encaminar a ningún ser humano a la salvación. Tampoco por medio de las buenas obras o de la moral, sino por medio del arrepentimiento genuino. El arrepentimiento de nuestros pecados y a través de la fe en Cristo para nuestra salvación. El hombre, la mujer gasta su vida en sus planes, en sus deleites, en sus intereses, en sus labores, pero a costa de dejar a Dios por un lado, hermano, en el olvido. Por eso dice, mira el verso 21, así es el que hace para sí tesoro. ¿Y qué pasa? Y no es rico para con Dios. El Señor Jesucristo daba a entender que este hombre podía invertir su vida, pudo haber invertido sus riquezas, sus esfuerzos en valores eternos, hermano, andando en la voluntad de Dios. Pero él prefirió seguir su propia voluntad. Olvidó a Dios, se esforzó. Conozco yo personas que llegan, hermanos, trabajan toda su vida, se esfuerzan porque cuando lleguen a la tercera edad, ¿verdad? La ancianidad, puedan tener garantizada una jubilación, ¿verdad? Que pues por lo menos les permita vivir tranquilos sus últimos años en esta tierra. Y en ese afán, hermanos, en conseguir sus planes, en poder asegurarse su futuro, siguen y persiguen sus intereses, sus labores, dejando a Dios por un lado, hermano. Y se olvidan de Dios. Toda una vida. Aún así, el Señor es misericordioso, hermano. Y puede salvar aún a esas personas, aún a esa edad. Y de hecho ya lo ha hecho. Yo conozco, gracias al Señor, muchos hermanos, algunos que ya están con el Señor, que ya llegaron a una edad avanzada al Señor. Tristes por no haber aprovechado los mejores años de su vida, pero que el Señor los recibió a misericordia. Y gloria al Señor por eso. Sin embargo, hermanos, seamos sensatos, seamos prudentes. Los que conocemos al Señor, ¿verdad? Los que por la gracia de Cristo somos sus hijos, vivamos para Él. Pues en eso consiste nuestra vida, hermanos. Las cosas de este mundo ya han pasado. Vivamos para la nueva vida en Cristo que ahora tenemos. Y dice San Juan 17:3, que es el último verso con el cual vamos a finalizar. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Cuál es el propósito del hombre, hermanos, de nuestra existencia? Conocer a Cristo. Volver a nuestro Creador, ahora como nuestro Salvador, y conocerle, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien envió para morir en nuestro lugar. Dios les bendiga, hermano.
Gracias, hermano. Quiero cerrar, hermano, como parte del mensaje con un canto que creo que va de acuerdo, cuyo título es la vida se va como el viento. Y después nuestro hermano Noé va a finalizar. La vida se va como el viento, se va como se va la niebla, fugaz es cual flor de la hierba, que en la mañana es y en la tarde ha muerto. Jamás puede el hombre saber los días que Dios le concederá. Jamás puede el hombre saber en cuál amanecer, ya sus ojos no se abrirán. Es por eso que el hombre ha de buscar el sendero que a Dios lo ha de llevar. A Jesús, quien es el camino, quien es el camino, verdad y la vida eterna. Es por eso que el hombre ha de buscar el sendero que a Dios lo ha de llevar. A Jesús, quien es el camino, quien es el camino, verdad y la vida